Bueno, tenemos aquí en el estudio al doctor Luis Ramírez Carrillo, bueno, muy conocido, que ha hecho un libro así en su producción imparable, editorial y de investigación, Mérida, Ciudad Refugio, un libro muy interesante acerca de la inmigración de todo tipo a la ciudad de Mérida, que constituye un fenómeno muy importante. Antes de que él tome la palabra y nos explique, hay que considerar algo. Mayap, lo hemos dicho, quiere decir no, Ayap, muchos. Esa es la tierra de lo que no son muchos. Si se vuelven muchos, desaparece el Mayap. Esa es una cosa que se ha filtrado. Son esas cosas que se filtran que los científicos sociales, con justa razón, ven con recelo, pero que la historia terca y la realidad terca demuestra lo contrario, ¿no? Yo siempre pongo el caso de la serpiente, ¿no? En el veintitantos, 29, se hizo la casa del pueblo, ahí está la serpiente bajando, hizo la cabeza. Por la misma época, un poco antes, don Antonio hizo el libro La tierra del faisán y del venado y lo anuncia, ¿eh? Baja 2 veces al año, lo dice. ¿A partir de qué? De cuentos, de historias, de mayas antiguos. Pan hasta en el 71 se descubrió el equinoccio. 71 y por accidente. Bueno, Luis, bienvenido seas. Muchas gracias, Gonzalo. Cuéntanos de qué trata tu libro, este libro muy interesante que he leído con mucho asombro, con mucha estadística. ¿Cómo eres tú? Mucha estadística, porque hay que apoyar lo que uno dice. Realmente, sé que la estadística es aburrida y llega un punto en que el lector se cansa. Sin embargo, es útil para demostrar lo que uno quiere decir. Y finalmente, lo que uno quiere decir puede resumirse quizás en 2 páginas. Pero para llegar a esas 2 páginas y evitar que esté uno haciendo invenciones, cuentos, porque otro llega a otras 2 páginas iguales sin material concreto, pues hay que apoyarse en las cifras, hay que hacer proyecciones, hay que hacer juegos y decir esto puede ser, esto puede no ser. Bueno, antes que nada, claro que el libro esta Mérida Ciudad Refugio es un libro colectivo, ¿no? Yo soy coautor junto con el doctor Pedro Lewin, con la doctora Estela Guzmán. Me queda claro que el Lewin es judío, ¿no? De Esto ascendencia judía. es argentino, Pedro, sí, es Pedro Lewin Fischer. Ajá, Fisher, Sí, madre. sí, es argentino, hace muchos años que trabaja aquí en Mérida. Y Estela Guzmán Ayala igualmente, son yucatecos por adopción hace varias décadas y han estado trabajando asuntos migratorios, ¿no? Particularmente mayas migrando a Estados Unidos, pero distintos tipos de migración. Entonces, este libro surgió, estaba en el camino de una investigación, un libro más amplio que estaba yo trabajando sobre Mérida, donde la migración es un elemento, un indicador más, no es el centro de la investigación. Es un libro de largo aliento, digamos, que tiene que tiene muchas vertientes. Una de ellas era la migración y aprovechamos y hicimos este libro conjunto que editó la Fundación Konrad Adenauer, ¿no? La Fundación Alemana Konrad Adenauer estaba interesada, ha financiado muchos proyectos sobre migraciones en ciudades capitales de México y de América Latina, y estaba interesada en el fenómeno urbano de Mérida. ¿Por qué? Que es el primer elemento importante a señalar. Porque a ojos vistas era y es un fenómeno llamativo. Entonces no surgió de la nada el tema surge porque aparece un problema social, ¿verdad? O al menos un fenómeno, sino un problema, que destaca y que entonces alguien dice, oye, pero ¿qué está pasando allí, no? ¿Por qué no averiguamos un poco más? Y averiguamos de qué se trataba. Y bueno, en este libro la conclusión a la que llegamos es, antes que nada, pusimos en números exactos y en tendencias y en porcentajes lo que ha estado sucediendo en términos demográficos. Nos fuimos para atrás. A mí me gusta mucho trabajar en términos históricos, hacer un poco de demografía histórica. La demografía histórica de Mérida del siglo XIX, la demografía histórica de Yucatán del siglo XX, y nos centramos sobre todo en lo que pasa en el siglo XXI, ¿no? Hacia atrás podemos hacer muchísimas discusiones, ¿no? Que Yucatán sube, baja, etc. ¿Qué es lo importante acá para empezar la discusión? Lo importante es señalar, Mérida está viviendo a partir del año 2000, pero particularmente a partir del año 2010, y luego de manera
creciente hacia el 2015, hacia el 2020, muy visiblemente, y podemos sostener al 25, es decir, Mérida está viviendo los último cuarto de siglo, una situación inusitada, que es una verdadera revolución, no solo demográfica, sino social y cultural, y por ende económica. Situación que Yucatán y Mérida en particular, hay que centrarnos también, ¿no? Una cosa es el impacto sobre todo el estado de Yucatán, otra cosa es el impacto sobre Mérida, situación que en particular ¿sí? se ha acrecentado los últimos 10 años, ¿no? Y que nunca se había vivido con esa intensidad. Quizás podemos hacer un símil con la situación que vivió Yucatán como estado entre el 80 y 1920, 29, pero particularmente Mérida entre 1890 y 1910. Esos 20 años, el auge del Enequén ya despuntaba desde antes, pero fue con fuerza muy particular, se sintió con particular fuerza los últimos 20 años del Porfiriato y se siguió sintiendo con fuerza otros 20 años más, pero esos 20 años significaron una transformación urbana, demográfica de Mérida y un cosmopolitismo que apareció en la ciudad por primera vez, creo yo, en varios siglos, ¿no? Mérida cambió en ese periodo de manera brutal, se transformó radicalmente. No habíamos vuelto a tener nosotros un fenómeno de esas dimensiones e impactos como hasta estos No, por el 20 años. Como hasta por una estos época 20 años. decrecimos. Sí, claro, después nos venimos abajo. Sí. Después nos venimos abajo. Claro, proporcionalmente no se compara lo que está pasando ahora, pero en proporción a la situación de hace un siglo, pues podemos establecer ese símil. Tenemos, desde que Mérida es independiente, dos momentos, entre los 90 y el 1910, y entre 2010 y el momento actual, en el que estamos viendo cambios profundos, cambios dinámicos, cambios acelerados en la dinámica y la fisonomía de la ciudad. Vamos a un corte y volvemos con el doctor Luis Ramírez Carrillo.